Bueno, mis queridos jóvenes, hoy vamos a hacer una clase así súper cortita. Vamos a hablar un poco de lo que son los ángulos diedro. Bueno, ¿qué es un ángulo diedro? Si ustedes se fijan en esta puerta de esta habitación, ven que tenemos una puerta, tenemos una pared y acá se forma un ángulo entre la puerta y la pared. ¿Ven esta parte donde está pintada en verde? Entonces, un ángulo diedro es aquel ángulo que está formado por dos planos. La pared sería uno de los planos y la puerta sería el otro plano. Entonces a eso nosotros le llamamos ángulo diedro. Ahora, el vértice del ángulo significa para la vértice, cómo está y forma una recta, ¿verdad? Bueno, cómo está en relación al piso esta recta. Nosotros podemos decir que está en relación al piso el vértice del ángulo en forma perpendicular al plano del piso, porque también miren que el piso también forma un plano. Ese sería entonces el ángulo diedro, entonces sería aquello que está formado por dos planos. Y como dijimos, podemos entonces contextualizar de que un ángulo diedro es la abertura que forman dos planos que tienen una recta común, y los semisplanos son las caras del diedro y la recta común sería su arista, como habíamos mostrado en el gráfico de la puerta recientemente. La medida de un ángulo diedro es la medida de su rectilíneo. Así los ángulos diedros se clasifican en, por ejemplo, tenemos el ángulo diedro que es agudo, o significa que tiene menos de 90 grados, va de 0 hasta menos de 90 grados. Entonces sería el ángulo agudo diedro. Bueno, luego tenemos el diedro recto, o significa es justamente el que forma dos planos, pero mide 90 grados, por eso se llama diedro recto. Y luego tenemos el diedro que es obtuso, que va de 90 y hasta lo que sería 180 grados, sin completar 180 grados, porque recuerden que un ángulo de 180 grados es un ángulo llano. Bueno, vamos a mirar un poco lo que serían las partes de un ángulo diedro. Acá tenemos dos planos intersectados. Este sería uno de los ángulos y es lo que llamamos la arista, es la que forma, la recta que forma donde se cortan estas dos caras del plano. Tenemos las caras de este plano que está en gris y la del celeste. Entonces el ángulo que está formando sería esta partecita del celeste más esta partecita del gris. Y arista sería entonces la parte recta que pasa por ahí. Así también dos ángulos diedros pueden ser complementarios. O significa, cuando es complementario, miren acá tenemos un ángulo diedro, otro ángulo diedro. Son un plano, otro plano y un tercer plano. Entonces, si sumamos estos ángulos, tienen que sumar 90 grados. Por eso se llama diedro complementario. Y también tenemos lo que es el diedro suplementario. Significa que van a formar, sumado estos dos ángulos diedros, porque ya le acabo de ángulo, y del otro lado también tiene que sumar 180 grados. No se olviden, por favor, de que la mitad de un plano nosotros le llamamos semiplano y que la recta o la semirrecta, en este caso, que forma la arista del ángulo, a eso le llamamos rectilíneo del diedro. Esta semirrecta que está pintada en color rojo. Y ahora vamos a entrar a lo que son los ángulos poliedros. Son aquellas que se forman a partir de la unión de tres o más semiplanos con un origen común llamado vértice. El ángulo poliedro siempre mide menos de 360 grados. El valor es igual a la suma de los ángulos internos de las caras que los conforman. Según el número de caras, los ángulos poliedros se clasifican en ángulos triedrio. Es el ángulo poliedro constituido por tres de sus caras consecutivas. En este caso se van a dar tres ángulos, ¿verdad? Y luego tenemos lo que son los ángulos tetraedros, que viene de la palabra 4, y así sucesivamente. Por ejemplo, si son 5 ángulos juntos, van a ser pentaedro, y si tienen 6 caras, van a ser hexaedro, y así sucesivamente. Acá tenemos un ejemplo de unos ángulos poliedros. Bueno, van a fijarse. Este lado de la cara, en este caso, es
¿cómo se le llama a esta figura? Es un cuerpo geométrico. ¿Por qué? Porque tiene largo, ancho y tiene también altura, que vamos a ir dando también. Bueno, este sería un ángulo triedrio. ¿Por qué? Mañana voy ángulo voy plano para yaguareco. Yaguareco, esta porcioncita tenemos el plano que está arriba, el plano del fondo, el plano de abajo. Entonces, voy plano ña junta acá, uno que es esta cara lateral y luego la otra cara que está en el fondo más lo que está abajo. Y son tres ángulos que se están formando, que serían los ángulos diedro, la unión de cada uno. En este caso, si nos fijamos, son ángulos diedros rectos. Hallareco 3, entonces, ¿cuánto va a medir? Va a medir 90, que sería los ángulos que se van formando. Miren el ángulo que tenemos en este caso, que es formado por la B, C y G, que mide 90 grados. Luego tenemos B, C y D, que está allá en el fondo, que sería como el piso de la figura, que también tiene 90 grados. Y luego tenemos lo que está formado por D, C y G, que sería este ángulo de arriba. Entonces en total esto mide 270 grados. En este caso tendríamos un ángulo tetraedro. Significa yaguarecota, 4 yaguarecota, porque tenemos una cara, dos caras, tres caras del costado y del fondo. Entonces son 4 ángulos que se están formando. En este caso en Bodugo vale mide 60 grados cada ángulo. En total serían 240 grados. Por último vamos a hacer un pequeño repaso. Quiero que se fijen, esta es una habitación donde tenemos unas paredes. Ahora, ¿cómo son las paredes respecto al piso? Tengo una pared, otra pared y el piso. Son secantes porque se cortan, ¿eh? Van cortándose. Ahora, les pregunto, ¿cómo son las paredes entre sí? Son plano secante también porque se cortan, ¿eh? Ambas paredes se cortan entre sí, por eso también son paredes secantes. Ahora, ¿qué forma la pared verde al llegar al suelo? Quiero que se fijen en la pared verde. Acá, si yo me fijo en el piso y en la pared, son dos planos, entonces se va formando un ángulo diedro recto porque tiene 90 grados. Ahora, ¿qué forman las paredes al unirse? Lo mismo, al unirse la pared verde con la pared que está acá, que es el lila, también forman ángulo diedro recto porque miden 90 grados. ¿Recuerdan lo que estuvimos, el rectilíneo, que sería el vértice del ángulo? Y luego, ¿cuántos ángulos diedros ustedes creen que hay en el extremo de la pieza? ¿Cuántos ángulos diedros? Bueno, hay 3 ángulos diedros, con los cuales me gustaría que ustedes después puedan ubicar. Tengo un ángulo en relación al verde con el piso, tengo las dos paredes entre sí y entre la pared lila en relación al piso también se forma otro ángulo diedro.